Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Esta vez los temas son cortos, pero les aseguro que la información que tengo está muy interesante. Primero vamos a ver la importancia de conocer los datos macro con justamente lo que ha sucedido la semana pasada. Vamos a revisar rápidamente esto para que vean qué tan importante es entender datos macro. Luego vamos a ver las consecuencias de la Reserva Federal, una serie de gráficas que he conseguido muy interesantes, los resultados trimestrales y datos macro de la semana y el análisis técnico del SP500 como siempre. Este es el calendario tanto de los datos macro como las empresas que entregan resultados. Este es el de la semana pasada y si es que lo han visto, yo había indicado que debíamos tener cuidado con este día lunes por el tema de los PMIs, que si bien es cierto no estaba resaltado en amarillo, pero había que tener bastante cuidado con esta data. Y luego el otro día o el día más importante iba a ser justamente este viernes 7, el viernes 7 pasado, por estos datos específicamente, tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todo comenzó con el día lunes por el dato del PMI manufacturero del ISM. Aquí tenemos el índice del PMI manufacturero que arrojó un valor del 50.9% para el mes de septiembre, que es rápidamente lo que indica este indicador del PMI. Pues si es que vemos que este indicador es, digamos, se contrae, está, digamos, cayendo con respecto al mes anterior, quiere decir que todos estos indicadores que componen este PMI manufacturero han sido peor que el mes anterior. Y si es que este PMI tiene un dato positivo, un dato que sube con respecto al mes anterior, quiere decir que todos estos índices han mejorado con respecto al mes anterior. Todos estos índices que ven aquí son preguntas que se le hacen a los gestores de compras de las diferentes empresas de los Estados Unidos y se consulta, se le pregunta, por ejemplo, ¿cómo vas con tus nuevos pedidos? ¿Cómo va con la producción? ¿El empleo ha sido mejor o peor que el mes anterior? ¿Los inventarios son mejores o son peores los precios? Y así sucesivamente se van haciendo este tipo de preguntas a los gestores de compras de las compañías. Otro, digamos, todos estos índices, uno de los componentes más importantes son los nuevos pedidos. Si es que estos gestores de compras están realizando nuevos pedidos de inventarios, nuevos pedidos de materia prima, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos nuevamente que este índice se está contrayendo, este indicador está cayendo. Entonces, constantemente los resultados que se van entregando son peores que los meses anteriores. Y específicamente de 18 industrias manufactureras, solamente 5 han reportado crecimiento de nuevos pedidos. ¿Y cómo interpreta el mercado estos datos? Como vemos, este PMI está cayendo, se está contrayendo. Cada vez estos datos son peores, estos indicadores son peores con respecto al mes anterior y esto lógicamente indica una posible recesión, que estamos entrando a una posible recesión. Igual aquí con este indicador. ¿Y qué es una posible recesión para Wall Street? Pues eso significa que la Reserva Federal va a tener que controlarse un poco más en esa subida tan agresiva de tipos de interés que está haciendo actualmente. Y eso termina en algo positivo para la bolsa y es por eso que el día lunes la bolsa ha subido. El día martes sucede algo muy similar. Tenemos el dato de las ofertas de empleo del JOLTS, que son los puestos de trabajo que salen en los Estados Unidos, son ofertas de nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos, pero vemos que este dato se ha desplomado en más de 1.1 millones en el mes de agosto, es el último dato que se tiene. El número de ofertas de trabajo se desplomó en más de 1 millón en agosto, lo que proporciona una posible señal temprana de que la brecha laboral masiva en Estados Unidos está comenzando a cerrarse. Tenemos aquí esta gráfica que resume aproximadamente 4 meses de cambio de estas ofertas de empleo y vemos que en justamente estos últimos 4 meses las ofertas de empleo han caído considerablemente, tanto casi como en la crisis de la pandemia. Y ni qué decir por aquí por las crisis financiera y aquí en las .com, ¿no? Esto prácticamente el nivel de empleo
que se genera es muy bajo, ¿no? Cada vez se están desplomando más estos nuevos empleos que salen disponibles pues para las personas que buscan trabajo, ¿no? Esta de aquí también es otra gráfica, es otra forma de ver este resultado, pero este es el cambio anual y vemos por ejemplo aquí este cambio anual de estas nuevas ofertas de empleo que cada vez va reduciéndose, lo hemos visto aquí por la crisis financiera y también por la crisis de la pandemia. Los nuevos puestos de trabajo cuando hay una crisis pues se reducen, ¿no? Y estamos entrando a este punto. Estamos entrando dentro de este rango donde cada vez se oferta menos empleo que el mes anterior. ¿Y qué significa esto para las bolsas? Pues nuevamente esto es algo positivo porque hay menos empleo disponible y eso es preocupante para la Reserva Federal, que en teoría pues sería algo para que la Reserva Federal suba los tipos de interés de una forma más tranquila porque el empleo en los Estados Unidos podría estar peligrando. Esto resulta ser algo positivo para las bolsas. Y finalmente llegamos al día viernes con el dato de la tasa de desempleo y también las nóminas no agrícolas, ¿no? La economía de Estados Unidos agrega 263.000 puestos de trabajo en septiembre. Aquí este dato anterior es de agosto, el que ha salido el 4 de octubre y el del 7 de octubre es del mes de septiembre. Es un poco más actual esta data de la tasa de desempleo con las nóminas no agrícolas. Ya, ok, la tasa de desempleo cae al 3.5%. Entonces aquí nos dice que se agregan 263.000 puestos de trabajo en septiembre, cae el empleo a 3.5, nos dice donde hay la mayor cantidad de puestos de trabajo ganados son en hospitales, todo lo que tiene que ver con medicina por lo visto. Pero bueno, aquí vemos claramente que cada vez la tasa de desempleo se está cayendo. Cada vez el desempleo en Estados Unidos es menor. Y aquí también vemos una constante incremento en el tema de las nóminas no agrícolas. Finalmente, ¿cómo se resume esto? Esto se resume en que cada vez están agregándose puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con no agrícola, y cada vez la tasa de desempleo es menor. Esto de aquí resulta ser algo negativo para las bolsas y es por eso que el día viernes las bolsas han caído. ¿Por qué? Porque un mercado laboral que vemos donde la tasa de desempleo cae constantemente, se agregan puestos de trabajo, esto resulta algo positivo para la Fed y la Fed tiene una mayor tranquilidad en ser un poco más agresivo con esa subida de tipos de interés. Y finalmente la semana neteada, el rendimiento de toda la semana, termina de esta forma como lo vemos aquí. Vemos que la energía ha sido el sector de mayor rendimiento y el de real estate el peor. Pero ahora si nos vamos por ejemplo a ver las compañías por su capitalización de mercado, vemos que las compañías que han tenido un mejor rendimiento son las compañías nano, las compañías muy pequeñas, y las megacaps han tenido sí un rendimiento positivo, pero ha sido mucho menor que comparado con las compañías muy pequeñas. Y hasta aquí con este punto solamente quería explicar rápidamente la importancia de conocer todos estos datos macro porque explican el movimiento del mercado y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el análisis del SP500. Luego tenemos esta sección de consecuencias de la Reserva Federal, así la he denominado y vamos a ver aquí un montón de gráficas distintas. Primero tenemos que las probabilidades de recesión actualmente al final de agosto, esta es data de The Conference Board y está actualizada al 5 de octubre, es la data más reciente que tenemos, pero vemos una probabilidad de recesión del 96%. Fijo que Estados Unidos va a entrar en una recesión. ¿Qué tan severa, qué tan light va a ser? Eso no lo sabemos. Pero al menos de que vamos a entrar en recesión en los Estados Unidos, creo que es algo fijo. Otra consecuencia que también estamos sufriendo por la Reserva Federal es que el crédito revolvente sigue creciendo en los Estados Unidos y las tasas de ahorro de las personas, de los individuos, cada vez está cayendo más y nos acercamos a tasas de ahorro muy cercanas a las del año 2008, ¿no? Aquí por estos cheques que había de estímulos
por la pandemia, estas tasas de ahorro aumentaron considerablemente, pero al parecer ya todo ese dinero pues se ha ido de las digamos, de esos ahorros que tienen las personas, ¿no? El crédito aumenta y el ahorro disminuye. Otra consecuencia que también nos ha traído la Reserva Federal es los bonos y las preocupantes caídas que no se habían visto desde el año 2000, al menos según esta gráfica es la que vemos, pero si más no me equivoco, estas deben ser las caídas de bonos más grandes que hemos visto en la historia. Pero ahora actualmente son un récord. Esto de aquí es una gráfica de los bonos a nivel global y vemos caídas que se acercan al 25%. Gráfica desde el año 2000. No habíamos visto esto por las .com, tampoco en la crisis financiera y tampoco por la pandemia. Esta noticia también es muy importante, que va con relación con la gráfica que hemos visto antes. Vanguard ve que los bonos corporativos enfrentan presión a medida que la Fed cobra peaje. Vanguard Group espera que el mercado de bonos corporativos de Estados Unidos se vea sometido a una mayor presión este año, ya que el aumento de las tasas de interés inquieta a los inversores y amenaza las ganancias de las empresas. Ojo con esta última frase. Aquí lo que estamos viendo son el rendimiento de los bonos a 3 meses en promedio de los 3 meses, pero bonos de grado de inversión. No estamos hablando de bonos basura, no. Estamos hablando de bonos de los Estados Unidos de grado de inversión, bonos de muy buena calidad. Y vemos que estos bonos de buena calidad han caído en estos 3 periodos, algo que no habíamos visto en la crisis, por ejemplo, financiera del año 2008. Es curioso ver cómo estos rendimientos caen. Estos son rendimientos de 3 meses y aquí esto solamente ha ocurrido en el año 2008, pero solamente en un trimestre, ¿no? Es bastante curioso. Bien. Luego también tenemos aquí los bonos basura, son bonos high yield, los bonos triple C, B y W, pero son bonos basura que ya no son bonos de grado de inversión, y lógicamente que estos bonos también han tenido caídas considerables en su rendimiento. Y hablando de bonos, también he querido poner esta tabla que tenemos, donde tenemos las compañías del S&P 500 y su rating crediticio, ¿no? Por ejemplo, vemos que Microsoft es la única compañía que tiene una calificación crediticia AAA. Y luego tenemos todo este listado de compañías, ¿no? Hay compañías muy conocidas como Apple, Google, Amazon, Qualcomm, PayPal, pero digamos compañías que tienen unos bonos muy buenos, están en, digamos, nivel de grado de inversión. Ya, ojo, son compañías buenas, interesantes, por ahí quizás puedan sacar alguna para invertir. ¿Qué otras consecuencias nos ha traído la Reserva Federal? Pues nos ha traído, debido al aumento de los tipos de interés, que los costos de prestar dinero aumenten en los Estados Unidos, en los negocios de los Estados Unidos. Cada vez es más caro prestar dinero, y no solamente prestarlo, sino también refinanciarlo. Cada vez es más caro refinanciar los préstamos que se hacen, y es increíble también en qué tan, digamos, en el corto periodo de tiempo que ha sucedido esto, ¿no? Tenemos tanto ahora que es más caro el préstamo y es más caro refinanciarlo. ¿Qué otras consecuencias nos ha traído la Reserva Federal? Pues los inversores se están retirando de las acciones y de los fondos de bonos en septiembre, al ritmo más rápido desde abril de este año. Aproximadamente 81.000 millones de dólares se retiran de fondos mutuos y negociados tanto en bolsa, vinculados a acciones o a bonos en septiembre, incluidos los 40.000 millones que solamente han salido la última semana del mes de septiembre. La salida mensual fue mayor que cualquier total mensual desde los 99.000 millones de dólares de abril, según datos de Investment Company Institute. Tenemos aquí esta gráfica que viene con la noticia, donde nos dice la cantidad de cash que tienen en cartera los inversores individuales. Ojo, inversores individuales. Y vemos que son niveles que se tenían de cash muy cercanos a los de la pandemia, ¿no? Estamos en niveles bastante elevados que aproximadamente quizás rondarán el 23% aproximadamente, ¿no? Según lo que estamos viendo aquí. ¿Qué otra consecuencia nos ha traído la Reserva Federal?
pues tenemos esta noticia también que me pareció bastante interesante, que nos advierte: alguien saldrá lastimado. Inversores y analistas advierten sobre el aumento de la tensión en los mercados. Los inversores y los analistas de Wall Street están haciendo sonar las alarmas sobre un posible accidente de mercado, algo que suceda de la nada, un cisne negro, ya que los sucesivos episodios tumultuosos en las acciones y los bonos de los Estados Unidos y un dólar en alza provocan niveles crecientes de estrés en el sistema financiero. Este índice de estrés financiero está compuesto por diferentes categorías que las podemos ver aquí. Actualmente está en el 2.5%, el valor normal donde no hay estrés financiero es el 0, pero actualmente está en el 2.5%. Ahora, pese a que es un valor bastante bajo, no hemos visto niveles de estrés como estos justamente desde la pandemia, y más atrás en el año 2016, más atrás por el año 2012, aquí en el año 2008 que lógicamente volamos con el estrés financiero, y por aquí por los años 2000.com y demás. Pero debemos echarle también un ojo a este tema del estrés financiero, porque una subida muy repentina pues haría sonar las alarmas. Pero después de todo lo que hemos visto, al parecer los inversores individuales siguen manteniendo acciones en cartera, exactamente con una proporción del 63%, y hay un 22% en cash. El saldo que se tiene de esto de aquí es el porcentaje que se tiene en bonos. Y actualmente hay una percepción de, digamos, bajista del mercado que ronda el 60.9%, según estas encuestas que se hacen aquí para definir todo esto. Pero aquí tenemos esta, que lo he tratado de ampliar, tenemos diferentes periodos en que esta encuesta se ha realizado, ¿no? Periodos de crisis como en los 90, en octubre de los 90, en el año 2008, en marzo del 2009, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que los niveles de cash cuando han habido bear markets han estado en estos rangos. Estos niveles de cash han tenido en promedio un 38%. El porcentaje de acciones en cartera es de un 44%. Actualmente, a septiembre, el último dato que tenemos disponible es que pues aún estamos un poco lejos de ese miedo que podrían sentir los inversores individuales, que hacen que pues se vayan o bien a cash o se vayan a bien a bonos, pero finalmente este porcentaje de acciones termine disminuyendo. Estamos todavía lejos y lo podemos ver aquí, ¿no? Por el año 2008 este porcentaje de cash era casi del 40%, más del 40%, y el porcentaje de acciones que se tenía en cartera era también por ese rango, 40%. Ahora estamos muy lejos de eso. Y ahora, ¿a qué se debe que estos inversores pues no están vendiendo sus acciones, siguen manteniendo en cartera acciones? Pues posiblemente se deba a que estos inversores están esperando el rally debido a las elecciones de medio término. Actualmente estamos en estas elecciones de medio término, en el año donde ocurren las elecciones de medio término, y estadísticamente cada vez que hemos tenido pues elecciones de medio término siempre hay un rally que inicia por este cuarto trimestre y continúa incluso hasta el segundo trimestre del siguiente año. Posiblemente será posible que los inversores individuales estén esperando este rally. Pues aquí tengo otra gráfica también interesante que nos dice las veces donde más han ocurrido las caídas en el S&P 500, caídas considerables de 18 meses, ¿ya? Ha sido justamente octubre, y han habido 9 veces donde estas caídas han ocurrido. Aquí, por ejemplo, ha sucedido la caída en el año 1929, que sucedió en el mes de octubre. Sucedió la caída de 1987, también pasó en octubre. Y también la del año 2008, la de la crisis financiera, también sucedió en el mes de octubre. Entonces, octubre es un mes que tiene los peores, digamos, las peores caídas en el S&P 500, donde ocurren esos, digamos, crash de mercado, ¿no? Esas situaciones que posiblemente nadie se las espera.
Todo eso estadísticamente ocurre este mes, en octubre. Y para finalizar tenemos estas dos gráficas. Aquí en la gráfica de la izquierda tenemos el precio de los activos, tanto vivienda como acciones, y luego tenemos aquí el GDP. Estamos en 81 trillones de dólares, 81 billones de dólares de activos, tanto acciones y vivienda, versus cuánto va incrementando el GDP, que está por los 25 trillones, 25 billones de dólares. Vemos que de aquí a aquí hay un gap enorme. En lo que normalmente crece el PBI de los Estados Unidos con cómo han crecido los activos, tanto sumando vivienda y acciones. Es increíble ver esta gráfica, ¿no? Y vemos que aún si queremos igualar lo que correspondería a un crecimiento normal del PBI, cómo avanza el PBI, pues estamos aún muy lejos. Y en esta otra gráfica de la derecha, que sí, esto si bien es cierto no es consecuencia de la Reserva Federal, pero sí también he querido colocarla aquí. Vemos por ejemplo que dentro de todas estas economías que vemos, China es la que tiene una mayor cantidad de activos que han crecido, ¿no? Estos son activos que tiene el país en su balance. Y vemos que China es el país que pues más activos ha obtenido en su balance. Aquí Estados Unidos, pese a todo ese aumento que ha tenido, pues ni siquiera llega a igualar al país de China, ¿no? Es increíble cómo ha crecido, cómo han crecido ese balance de China. Y ahora con respecto al indicador del Bull and Bear del BOFA, pues sigue en cero, ya ahora son 3 semanas consecutivas. Y ahora sí veamos rápidamente los resultados trimestrales y datos macro. Bien, esta vez ya comenzamos a tener resultados trimestrales. Ya comienzan la entrega de resultados, así es que vamos a tener unos mercados muy movidos. Comenzamos, digamos, la semana con estas compañías que no son importantes, no mueven mucho el mercado, pero luego ya vamos por el día miércoles con Pepsi y los días más importantes definitivamente van a ser jueves y viernes. Tenemos compañías muy importantes como por ejemplo TSMC, BlackRock y aquí en general banca. Prácticamente tenemos todo lo que es banca. Siempre estamos comenzando los resultados trimestrales con el sector financiero. Con respecto a los datos macro, iniciamos el día martes con el speech que va a ser el presidente del Banco de Inglaterra, que es Bailey, que bueno, es su homólogo, vendría a ser Jerome Powell, correcto. El día miércoles tenemos el PBI del Reino Unido, tenemos la producción industrial de Europa, el informe mensual del OPEP, el índice de precios al productor de los Estados Unidos, que esta vez ha salido primero este índice. Tenemos también el speech de Lagarde, la previsión energética de largo plazo de la IE, el informe WASDE, que es de oferta y demanda de productos agrícolas, y las actas de reunión de la FOM. Aquí también ojo con estas actas y lógicamente con el índice de precios al productor. El día jueves tenemos el informe mensual de la IE, tenemos el IPC de los Estados Unidos, el IPC de septiembre. A nivel de datos macro, creo que el más importante definitivamente va a ser el día jueves. Es un dato muy esperado el tema de la inflación, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los inventarios de crudo de la IE. Finalmente cerramos el día viernes con la balanza comercial de Europa, las ventas minoristas de los Estados Unidos y las expectativas y confianza del consumidor de Michigan de los Estados Unidos. Y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Vámonos primero a gráficas mensuales rápidamente. Quiero ver por dónde estamos. Y bien, bueno, estamos recién en la primera semana, ¿ya? Es lógico que veamos aquí cierto movimiento, pero creo que no hay nada más que decir aquí porque recién estamos en una semana de este mes de octubre. Vamos a ver cómo se va moviendo esta vela y finalmente cómo cierra, ¿no? Bien, ahora vámonos a gráficas de 4 horas. Vamos a poner todo esto bien. En el video anterior de la semana anterior, del día lunes anterior, había indicado que pues el SP500 yo esperaba en un primer movimiento, en una primera tesis,
que el SP500 iba a caer y se iba o bien a lateralizar por aquí o iba a tener una caída más o menos hasta este rango de aquí. Y el SP500 sinceramente simplemente no lo ha hecho. Mi segunda tesis era que el SP500 iba a subir justo hasta este nivel de aquí, ya hasta este nivel, y luego iba a bajar, ¿no? Esa era mi segunda tesis que tenía. Y que era muy difícil que para mí el SP500 llegase hasta estos niveles, y lo ha hecho, ¿ya? Es como si justamente este movimiento de acá se hubiese dado simplemente acá, ¿ya? Pero creo yo se ha lateralizado por esta zona el SP500, ¿no? Se ha movido de aquí, ha caído aquí, ha subido aquí y luego ha bajado, ¿no? Aquí. Y nuevamente nos ha presentado esta vela al menos en 4 horas. Bueno, aquí no hay nada y el SP500 nuevamente se ha, digamos, estancado en este soporte de aquí, ¿no? Un soporte importante, un soporte clave, y vamos a ver si es que este soporte lo logra romper o es que aquí el SP500 rebota. Ya, recordemos que estamos en resultados, ya en semana de resultados trimestrales. Tenemos también el IPC de por medio, el IPP. Ya tenemos bastantes datos y es difícil hacer un poco de predicciones con toda esa información, ¿no? Yo lo he mencionado antes que el SP500 en general busca, digamos, o aprovecha alguna excusa para dar su movimiento con los resultados trimestrales de las compañías. Y aquí también es muy importante ver el guidance de los próximos EPS, ¿ya? ¿Cómo van a ser esos EPS de las compañías? ¿Cuáles van a ser los resultados que esperan para los próximos trimestres? A ver si es que estos se han contraído, se mantienen igual, ¿no? Todo ese detalle que tiene que ver con los beneficios, con los EPS de las compañías. Bien, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Nuevamente repito, es un poco complicado hacer este tipo de predicciones con eh, con tanta información, tanto en datos macro como en resultados. Pero nuevamente yo me voy por un SP500 que va a tener una caída y algo así. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que el IPC va a ser positivo para la bolsa. Se ha visto también en el informe del PMI manufacturero, hay una sección de precios, ustedes pueden ir y verlo, pero ahí he dejado el enlace por si quieren ver a detalle. Pero hay una sección de precios y con respecto a precios, por ejemplo, los gestores de compra han indicado que en su mayoría han conseguido mejores precios que antes. Eso quiere decir que al menos el tema de precios ha mejorado, no se ha conseguido mejores materia prima, mejores productos a mejores precios que antes. Entonces es posible que pues este dato de inflación sea positivo para la bolsa, se haya contraído un poco, ¿no? Posiblemente debido a eso vamos a tener una bolsa que suba, ya este dato de inflación, si es que se contrae la inflación, ya vemos que va cediendo la inflación, esto va a ser positivo para la bolsa. Y dependiendo de ese dato, pues va a tomar rumbo el SP500, al menos hasta el día jueves que sale este dato de inflación. Ya, pero nuevamente tenemos datos macro, perdón, tenemos resultados de empresas que creo yo el día más importante sería el día viernes por la cantidad de compañías financieras que tenemos. Entonces por ahí quizás se produzca después en ese día viernes, si es que las compañías entregan malos resultados y si es que ese guidance de beneficios para los próximos trimestres es negativo, pues ahí podría haber esa caída. Y en caso de ocurrir lo contrario, pues el SP500 subiría, ¿no? El SP500 subiría. ¿Hasta dónde? Nuevamente yo veo aquí este límite, ¿ya? Y por aquí. ¿Qué es otra cosa que también puede pasar? Que simplemente el SP500 pues se siga lateralizando por esta zona, ¿no? Se siga lateralizando por aquí.
Creo que es un rango bastante amplio el que tenemos aquí para que pues se estanque por aquí hasta que en algún momento decida ya tomar una dirección, sea o bien al alza o sea bien a la baja. Y bien, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Compártanlo por favor si ha sido así. Denle like al video y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.